Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento, ¿verdad? Que Dios nos regala, que nos permite para podernos reunir. Sean bienvenidos todos los que estamos acá, tanto como los que se han de agregar a la transmisión posterior o en este momento. La verdad es que es un tiempo de refrigerio, es un tiempo de Dios, ¿verdad? Porque es para su evangelio, para compartir esta buena noticia y con la ayuda de su Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el verdadero propósito de anunciar las buenas nuevas de salvación. Es el evangelio, es el pacto de Dios que nos ha dejado nuestro Dios para poderlo compartir y que las personas puedan ser alcanzadas, ¿verdad? Y que el Espíritu Santo pueda convencerlos de pecado, de justicia y de juicio, porque ese es el propósito del Evangelio, producir arrepentimiento, la fe y la obediencia que trae como resultado, ¿verdad? En aquel que ha creído a esta buena noticia, que ha creído a este anuncio, como el Señor lo decía, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y ese es el propósito, este anuncio es acerca del Hijo, el que habían prometido antes todos los profetas, ¿verdad? En el antiguo tiempo, para que se cumpliera ese tiempo en que el Señor venía en carne, en forma de hombre, y pudiera cumplir con toda la profecía que el Señor, nuestro Dios, a través de sus profetas, a través de los padres y todos los libros, venían a confirmar acerca de estas profecías, ¿verdad? Que se cumplieron en la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo. Damos gracias a Dios en esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos para compartir como tema el arrepentimiento y el Cristo, que está pues como base tenemos la cita de Hechos 17, 30 y 31. Y asimismo pues otros versículos que vamos a estar tocando a lo largo del desarrollo, ¿verdad?, de esta predicación. Y con la ayuda de su Espíritu Santo, ¿verdad?, vamos a compartir. Así que leemos la palabra en Hechos 17, 30 y 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Buen Dios y Padre, te damos gracias en esta tarde, Padre, por este tiempo de refrigerio que nos regalas, Señor. Gracias por este tiempo que es de gozo para tus hijos, para tu iglesia, para tus discípulos, Señor. Gracias por permitirnos y anunciarnos esta buena noticia y revelarla a nuestro espíritu, para que de la misma manera, así como por gracia hemos recibido, Señor, ahora podamos darlo por gracia, y que las personas que han de escuchar, que puedan ser alcanzadas por ti y que puedan creer a tu anuncio, que puedan creer, Señora, en tu Hijo, que es el anuncio de toda la Biblia, Señor, y que trae como resultado, Padre, la fe y la obediencia a tu pacto, y que las naciones, Señor, puedan ser llenas, Señor, de tu evangelio, y que toda la tierra, Señor, que clama por ti, Padre, pueda ser alcanzada por tu verdad, esa verdad eterna que nos ha hecho libres. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, quien es tu Hijo amado, oramos. Amén. Bueno, como vemos el título, el arrepentimiento y el Cristo, que es el propósito del Evangelio principalmente, ¿verdad? Sabemos que el propósito del Evangelio es que va a producir arrepentimiento, pero ¿en quiénes produce el arrepentimiento? En aquellos que creen a esta buena noticia, que el Espíritu Santo revela a su espíritu que esta buena noticia es acerca de Cristo, acerca del Mesías de Dios, ese Mesías prometido por Dios en toda la Escritura. Tanto en el Antiguo Testamento, en esos 39 libros que vemos, todo nos hablaba y nos apuntaba a Cristo, a ese Mesías, a ese Mashiach, que había de ser machacado, que había de ser herido, que había de ser crucificado, pero que no iba a quedar en esa muerte, sino que iba a resucitar también, iba a traer esa vida a aquellos que creen, que murieron esperando en esa promesa, pero que ahora han recibido vida y aún
estas generaciones que ahora estamos, también hemos sido testigos por fe de este grandioso hecho de Dios, que nos trae como resultado de esta fe. Ahora nosotros podemos gozar de esta buena noticia, pero no solo para nosotros, sino también para las naciones. Vemos que Dios en todo momento, ¿verdad?, anunció por medio de sus profetas, por medio de los libros, de los salmos, por medio de la ley, ¿verdad?, y sus profetas, que traía el anuncio de su Hijo y que iba a producir ese verdadero arrepentimiento. ¿De qué arrepentimiento? Es de ese camino que lleva el ser humano cuando está separado de Dios, porque cabe mencionar que ese es un problema, que es un problema espiritual que toda la humanidad viene consigo. Viene separado, viene muerto, o sea, es decir, separado es porque viene muerto, porque vemos también la palabra anatema, que significa separado, que obviamente, ¿verdad?, que es hombre que fue creado en bendición, porque la bendición del hombre estaba en el Padre, estaba en ese Dios, y al mismo tiempo, cuando el hombre peca y se separa de esa fuente de bendición, el hombre queda muerto, queda separado, pero también queda bajo maldición, porque dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el ser humano, creado a la imagen y semejanza de Dios, perdió esa imagen, perdió todo, parte de los atributos que Dios le había dado, y se vuelve entonces esclavo de la muerte, y se vuelve esclavo de Satanás y gobernado por el mal absolutamente. Entonces es importante siempre mencionar, porque el Evangelio es eso. El Evangelio es la buena noticia, porque para que haya una buena noticia es porque ocurrió un problema en el ser humano. Ese hombre que estaba en bendición fue arrancado de esa fuente por decisión propia, porque fue incrédulo a la palabra, fue incrédulo, desechó, tomó en poco la palabra que Dios le había dado, que le había entregado, que es decir, entregó a su Hijo para que comieran de él, porque ese árbol de la vida que nos habla ahí en Génesis, que Dios había colocado, representaba a su Hijo, era su Hijo, del cual este ser debía alimentarse constantemente, es decir, en todo momento debía alimentarse para tener la vida de Dios, para tener y poder permanecer en bendición. Pero todos conocemos, porque mucha gente aún no conociendo la Escritura, pero en general la mayoría de personas conocen que este fue un diseño que Dios dejó, pero que tristemente ese diseño se degradó, ese diseño fue trastocado, y por ende ese hombre ya no tenía la imagen con la cual fue creado. Y aparte de ese problema en que venía muerto espiritualmente, incapacitado totalmente para poder obedecer, buscar a Dios, vemos ahí entonces, ahí por eso la necesidad, la importancia de que Dios enviara a su Mesías. Ese Mashiach que se conoce, ese Yeshua HaMashiach, que se conoce en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Tiempo, para venir a tomar el lugar que a nosotros nos correspondía, que por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios y estábamos muertos. Entonces era necesario un sacrificio, y no podía ser cualquier sacrificio, era un sacrificio perfecto, único, eterno, para podernos redimir, porque el hombre de por sí no podía redimirse a sí mismo, no podía, quedó incapacitado totalmente de poder hacer algo por sí mismo o hacer algo por otras personas. Entonces Dios, viendo esa necesidad, tuvo compasión de nosotros y nos prometió a su Hijo para podernos ahora ofrecer vida en el nombre de Él. Vemos por qué el hombre, o mejor dicho, lo vemos aquí respaldado. Nos vamos a Isaías 55, 7.
Vamos a ver por qué manda el Señor en esos caminos en los que el ser humano se encuentra cuando está separado de Él. Y que el hombre separado de Dios, el ser humano, está en total desorden, está vacío y está en tinieblas y no puede obedecer a Dios, no puede seguir los caminos que Dios estableció, el camino que Dios estableció. Y vemos ahí en Isaías 55:7, dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Vemos que el ser humano es un impío, es un incrédulo que está en esa condición siempre. Y es por eso que Dios le muestra el camino, el único camino, el verdadero camino, para que ande por él. Y dice: deje. Obviamente el ser humano por sí mismo no puede, está imposibilitado, pero Dios por eso envió y prometió a su Hijo, que nos iba a mostrar ese camino verdadero, que nos iba a mostrar la solución al problema espiritual. A un problema espiritual, solución espiritual. Porque nosotros fuimos creados como esos seres espirituales, que aunque íbamos a estar conformados, sí, por nuestros sentimientos, nuestro intelecto, nuestra voluntad, porque Dios nos creó así, porque no creó robots, no creó personas que iban a dirigirse por otra cosa, sino que iba a ser dirigido por su espíritu, un alma, un cuerpo y un espíritu, el cual nos da vida. Pero esta vida que el hombre perdió es por la cual el hombre no podía gozar de esa vida. Es un ser vivo, mas no un ser viviente, porque no tenía la vida de Dios, porque no trae la vida de Dios consigo. Pero vemos ahí la importancia, la necesidad de que Dios nos promete a alguien y nos cumple por medio de su Hijo, porque Él dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, porque Él es Dios y lo que Él prometió lo cumple, porque Él hizo una promesa con su Hijo y en su Hijo, para que ahora nosotros fuéramos partícipes de esto, porque Él iba a cumplir su palabra. Y al mismo tiempo, por medio de esa buena noticia que Dios venía anunciándonos desde tiempos antiguos, eso no ha cambiado, porque siempre fue el propósito. Como digo, Dios cumple, y Dios no, aunque vio la condición del ser humano, no se cansó de hacer el bien, no se cansó y tuvo misericordia abundante sobre nuestra vida para poder ser alcanzados. Vino en busca de nosotros para poder ser alcanzados. No enviando a su Hijo es el medio, porque el que ve al Hijo ha visto al Padre. Envió a su Hijo, prometió a su Hijo, pero envió a su Hijo para podernos cumplir. El Evangelio, lo cual tiene como resultado la fe genuina, decía un principio, produce arrepentimiento y por lo tanto vida eterna. En Juan 3:16 y 17 vemos que ya usted y yo conocemos perfectamente, o muchos, este párrafo de la Biblia que Dios prometió, ¿verdad? El 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, dice, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Más claro no nos puede hablar Dios. Por eso ayer mencionaba brevemente, ¿verdad?, al final de la predicación, acerca de esto, que Dios en realidad sabe que el mundo no es que hubo una ignorancia en sí de que no conocieran la Escritura, sino es que no lo conocieron a Él, porque se llenaron de tanto conocimiento y se dedicaron y se preocuparon nada más por cumplir
a pie de la letra todo lo que decía, pero no se ocuparon de conocerle a él. Y por lo tanto perdieron su rumbo. Se fueron por otros caminos, es decir, por caminos propios, por fuerzas humanas, por criterios personales y no por lo que Dios ya había establecido. Por eso Dios nos manda a hablar otra cosa más que lo que Él ya dijo, ya estableció. Y Él estableció a su Hijo. Mencionaba ahí en Hechos, ¿verdad? Que el cual el mundo, Dios pasó por alto la ignorancia, es decir, pasó por alto el que las personas rechazaron a su Hijo, rechazaron su palabra, rechazaron su pacto, lo tomaron en poco, así como Adán allá en el Edén, junto con Eva. Porque aunque en ese momento se ha venido hablando de eso, ¿verdad? Desde el día miércoles, Dios no había creado aún a la mujer, pero para Dios ya eran una sola carne. Ya en el diseño de Dios, en el tiempo de Dios, ellos ya estaban. Pero había una necesidad mutua de que se estuviesen alimentando de ese árbol de la vida y también que se estuvieran retroalimentando entre ellos. Es lo que Dios ahora hace y la importancia de estar escuchando constantemente el Evangelio. Para que la fe, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra produce ese oído, agudiza ese oído espiritual para que oigamos no con oídos pesados, sino que oigamos escuchemos, mejor dicho, con los oídos correctos, para que la palabra vaya entrando, así como así el mal que entró y contaminó a Adán y a Eva por el oír. Luego sus sentidos en general fueron extraviados de la fidelidad a Cristo, de la fe que debían tener sí o sí en la palabra que Dios había dado. Y así ahora nosotros, esa importancia de estar oyendo constantemente, pero no cualquier cosa, estar oyendo el Evangelio puro, no mezclado, no algunas cosas acerca del Evangelio. El Evangelio es un solo anuncio. El Evangelio es el anuncio del Hijo de Dios, de su sacrificio, de su obra, y como resultado viene la fe que Dios, viene la obediencia a ese pacto, es decir, que vamos en pos de esa promesa. Ya la promesa fue dada, ya la promesa, el Cristo vino en carne, pero trajo una misión y era anunciarse a sí mismo. Lo vemos allá en Marcos 1, 14, 15, también usted y yo ya lo conocemos, ¿verdad? Y pues, bendito Dios que el Señor nos ha venido instruyendo, y no digo que ya lo sabemos todo, no sabemos nada en realidad de lo que trata el Evangelio, porque el Evangelio es eterno. Nosotros tenemos eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero hay una necesidad de podernos estar constantemente, como decía, y es una necesidad no de carne, porque la carne no va a tener la necesidad de ser alimentado, pero nuestro espíritu, que ahora tiene vida, que ha cobrado vida, sí. Vemos ahí en Marcos 1, 14 y 15, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Tiene como propósito arrepentimiento y fe, porque el creer es fe, pero creer en qué, no en cualquier cosa. Lo que el mundo hoy en día está anunciando de creer, crea, tenga fe, que tal cosa se va a dar y usted lo va a ver realizado. De acuerdo a la Escritura, no nos está hablando de cosas de este mundo. De acuerdo a la Escritura, nos está hablando de creer en el Evangelio. ¿Y quién es el Evangelio? Es la persona de Cristo. Por eso dice en el Evangelio, que es una persona que está anunciando, está señalando a alguien. Y ese alguien es Cristo mismo, que venía y este apóstol Juan, ¿verdad?, que en su momento fue anunciado también en una de las profecías que había de venir alguien que iba a venir adelante para anunciar, pero que este no era el Cristo, sino que él reconoce
el reinado del Cristo, porque Dios venía como ese rey con el principal propósito de vencer a nuestro enemigo número uno, Satanás. A veces se menciona así, nuestro primer enemigo obviamente somos nosotros mismos, pero entendamos, si no se cumple aquella famosa frase entre algunos hermanos, por supuesto, no entre todos, de que nos volvemos defensores de Satanás. Obviamente, él fue el precursor de la mentira. Él es el padre de la mentira, dice la Escritura. Y aunque el hombre creado por Dios tenía decisión propia para creer o no hacerlo, pero hubo una influencia de parte de Satanás, que así como surgió en su corazón esa maldad, ese ego de ser y de estar en tomar el lugar que solo Dios podía tener, asimismo esa es una herencia que traemos, ¿verdad? Entonces, pero hubo una influencia, entonces la influencia de Satanás está. Entonces, ¿qué sucede? Que viene constantemente, por eso dice que nos cuidemos, ¿verdad? Ese asedio que tenemos diariamente, y es la duda. Y la duda viene cuando hay incredulidad. Si no se cree de todo corazón, no se cree en el espíritu, entra la duda. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, por eso vuelvo y repito, la necesidad de estar escuchando, de estar atentos a su palabra. ¿Qué me dice el Evangelio? Entonces, ese reino del Cristo que venía como misión de vencer a Satanás, y que a causa del gobierno de Satanás, de la influencia de Satanás, vino esa incredulidad, y posteriormente usted y yo ya conocemos que vino la separación. Ahí el hombre murió espiritualmente porque fue contaminado por el mal y pecó contra Dios. Por ser incrédulo, cometió pecado, porque el pecado es el resultado de la no fe. Entonces, vemos las consecuencias que usted y yo ya conocemos. Hay personas que no llegan a comprender totalmente, porque dice que el Dios de este siglo, allá en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no permite que estas personas sean alumbradas por el Evangelio, porque hay una realidad, solo el Evangelio tiene ese poder, Cristo mismo, su Espíritu Santo tienen el poder para quitar ese velo que traemos de naturaleza y quitarlo y que podamos ver de la manera correcta a Cristo. Y aunque decimos Cristo, ¿verdad? Es nuestro Señor Jesús quien es el Cristo, y que no es lo mismo creer en Jesús como el Cristo que creer que Jesús es el Cristo. Aunque parezca y suene igual, no es lo mismo. Porque yo puedo conocer acerca de, pero no conocer a. Yo puedo conocer acerca de Cristo, pero no conocer a Cristo. Porque es Dios mismo el que revela a su Hijo. Y el Hijo es quien revela al Padre. Entonces, si yo digo creer en Jesús, pero no creo de la manera correcta, es mentira que yo conozco a Dios. Y de la misma manera, yo no puedo decir que conozco a Cristo si no creo que Dios envió a su Hijo, que vino en forma de carne para venir y venir principalmente a resolver ese problema que ningún ser humano podía resolver. Una, porque se volvió un ser carnal, y el problema era de raíz espiritual. Entonces, por lo tanto, no iba a poder resolver un problema espiritual, porque se volvió ese ser carnal, ese ser lleno de mal, y que estaba sus designios, sus pensamientos constantemente solo al mal. El mal que se instaló en el ser humano, y ahora vemos y alcanzamos toda esa herencia, ¿verdad? Es una herencia de pecado, esa herencia de mal que nos vino a contaminar. Pero bendito Dios, y eso es lo más importante. Es bueno mencionarlo, pero lo más importante es la respuesta, es la solución a este problema. Pero vamos viendo, ¿verdad? Acerca de que traía como propósito el anuncio del reino de Dios para mostrarnos, ¿verdad? Principalmente la condición
porque el Evangelio es lo que hace, la ley es lo que hace, mostrarnos nuestra condición, pero también trayendo la solución para sacarnos de ese problema. Y al mostrarnos ese problema y ver la solución que está en Cristo, en su sacrificio, entonces eso realmente nos vuelve al verdadero camino, nos vuelve al verdadero propósito para el cual fuimos creados. Hay muchas personas que comentan mucho o le dicen, Dios tiene algún propósito contigo cuando pasan diversas situaciones, pero en realidad el propósito de Dios para todos es el mismo. Es venir a nuestro encuentro, salvarnos. Tristemente, ¿verdad? No todas las personas acuden a ese llamado. No todas las personas atienden a ese llamado y no todas las personas deciden volverse a Dios. Ahí entra la palabra muy conocida también acerca de la metanoia. Usted y yo ya hemos escuchado acerca de eso. ¿Y qué trae como consigo, verdad? Se ha mencionado en otras predicaciones que trae, ¿verdad? De un cambio profundo de mente, corazón y dirección, que es lo mismo que se ha mencionado acá de pensamiento, de actitud, ¿verdad? Y debe de traer un cambio radical, es decir, un cambio o un giro de 180 grados. ¿Y esto quién lo produce? Eso no podemos hacerlo nosotros mismos, porque aún dice que Él ha puesto ese querer como ese ser. Porque suena fácil decir, ¿verdad? Que debe haber un cambio de mente, y sí, pero esto no sucede por arte de magia. También Romanos 12:2 en adelante nos habla de eso, ¿verdad? Que renovemos nuestra mente, nuestro entendimiento, que no nos conformemos o no nos hagamos a la forma de este mundo. Porque de esa manera es muy difícil volverse a ese camino, es muy difícil cambiar nuestro pensamiento si no nos estamos alimentando correctamente, si no estamos escuchando lo que debemos escuchar, el Evangelio, no estamos disponiendo nuestro ser, nuestro corazón para que sea transformado, para que sea cambiado. Nuestra mente no puede ser cambiada porque esto solo tiene el poder, lo tiene la palabra, lo tiene el Evangelio, que va a traer como respuesta, va a traer como evidencia de que ahora el Evangelio es parte de nosotros, está en nosotros, porque no, o sea, suena como que fuera un ente extraño, o como que fuera nada más algo que pusieron. O sea, en realidad es la persona de Cristo en nosotros, que aunque todavía nuestra mente, o mi mente, mejor dicho, no lo logra comprender, pero lo importante de esto es creer en esta verdad, y Dios en su momento irá poco a poco revelándonos cada cosa, que no es importante a veces saberla, sino creer realmente lo que Dios ya habló, lo que Dios prometió. Entonces esta metanoia o este cambio de mente, este cambio de actitud, este cambio de ese corazón, porque Él prometió eso, ¿verdad? Que nos iba a dar, que nos iba a limpiar primeramente. ¿Y cómo nos iba a limpiar? Con esa agua limpia que es su palabra, ¿verdad? Posteriormente iba a dar un corazón nuevo, iba a dar un espíritu nuevo. Entonces todo esto viene como resultado. Se tiene una condición, no es algo automático, sino que todo se produce siempre de manera espiritual. Entonces todo esto solo lo puede hacer el Espíritu Santo, solo puede producirlo el Espíritu Santo. Y siempre, y el propósito es siempre, arrepentiros y creer. Arrepentimiento es dar esa media vuelta, ¿verdad? Es ignorar aquellas cosas que hemos aprendido, aquello que hemos practicado, y que entonces ahora podamos volvernos realmente al sentido correcto para que podamos ver realmente lo que Dios tenía para nosotros, el camino que Dios tenía preparado para nosotros. Tiene preparado las cosas que Dios quiere mostrarnos. Primeramente es darnos a conocer a su Hijo, y que es el que nos va a conducir nuevamente a Él, porque es el designado por Dios. Por eso dice que Él había de ignorando, no porque Dios fuera, no fuera Dios, sino porque dio la oportunidad al ser humano para que se pudiera volver. Y solo era posible volverse a través de su Hijo. Entonces es el medio que Dios designó, que iba a traer justicia a la tierra. Iba a ignorar porque
Si explicáramos un poquito en otro momento acerca del contexto de este capítulo 17 de Hechos, donde iniciamos, ¿verdad? En realidad es todo lo que habla siempre acerca de la historia, pues un viaje de Pablo, ¿verdad? Que tuvo y que en diferentes lugares, cómo fue rechazado, cómo fue agredido, ¿verdad? Por predicar, fue expuesto ante autoridades también para poder ser y decirle qué era lo que él estaba predicando, que de qué estaba hablando, porque lastimosamente en uno de esos lugares donde él llega, suena, lo dice así la Biblia, ¿verdad? Literal, que estas personas no estaban haciendo otra cosa que no era estar pendiente de lo que estaba pasando y no conocían realmente a Dios y habían escuchado tantos dioses y habían escuchado tantas cosas, pero que para ellos cuando escucharon el Evangelio, que es el Evangelio de Dios, predicándolo a través de la vida de Pablo, les parecía locura y les parecía algo extraño y buscan es expuesto en ese lugar conocido, ¿verdad? El Areópago, que estábamos hablando aquel día y le preguntaba a Kevin si sabía qué era. Entonces vemos que era un lugar que tipo tribunal, ¿verdad? Donde eran llevadas las personas y pues en el caso de Pablo fue llevado ahí expuesto y él aprovechó, ¿verdad? Ese momento, ese lugar con las personas idóneas para poder compartir. Y que se dice más adelante, ¿verdad? Que eso ya casi para finalizar la meditación, habla de que pues creyeron algunas personas, no fueron muchas, pero ahí vemos cómo en realidad siempre el propósito del evangelio es dar a conocer a Cristo, ¿verdad? Su obra, pero también los que han de creer, creen. O sea, es algo que Dios ya sabe y conoce realmente quiénes, tal vez es una o dos personas, pero esas personas realmente son privilegiadas porque, perdón, no es que Dios, ¿verdad?, diga, no quiero que crea, ¿verdad?, sino que en realidad es la misma dureza del corazón del ser humano que antepone, ¿verdad?, su criterio, lo que aprendió e ignora la verdad que Dios está dando, esa verdad que es acerca de su Hijo. En Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Siempre el Evangelio trae esto, o sea, trae como evidencia siempre el que nuestro pecado, porque eso es lo que condenó a este hombre, al ser humano, eso es lo que lo condena, no es su conducta moral, no son ¿cómo se diría? Lo que practica, ¿verdad? Sino que es su dogma que practica, sino en realidad es que a través de la incredulidad el hombre, o sea, arruina todo, porque no, o sea, no puede dar lo que no tiene. O sea, el hombre que está muerto no tiene que ofrecer, ¿verdad? Nada bueno de Dios. Y aún aquellos que ahora pues Dios por gracia ha ido revelando, ni siquiera es algo que proviene de nosotros, lo que compartimos, a veces de manera quizás sencilla, hasta torpe quizás, pero que sea realmente, primeramente para nosotros, sea creído, que sea revelado a nuestro espíritu para que se vuelva vida. Porque si no, ¿de qué serviría? Nos convertimos en aquello que nosotros muchas veces criticamos o nos queda como referencia, personas que fueron ignorantes, pero Dios, la ignorancia de la cual demanda es el ignorar su palabra, es ignorar su pacto, es hacerlo, tomarlo en poco, porque es un desprecio a Dios. Es como cuando nosotros decimos que no podemos y hacemos, queremos poder en nuestra carne, ahí estamos haciendo de lado a lo que Dios realmente puede hacer y quiere hacer, porque todo es obra de Él. Dice que fuimos creados en Él, por Él y para Él. O sea, no hay medias. Aquí todo es completo, el Evangelio es completo y no necesita de nuestra ayuda, no necesita de nuestra interpretación ni de nuestra comprensión, ¿verdad? Sino que es únicamente que el Espíritu Santo de manera personal Dios nos va mostrando. Aquí hay niños y de verdad, como se ha venido diciendo, o sea, es un privilegio y deseamos y anhelamos, así como en otro momento estuvieron los nuestros, que puedan permanecer así,
porque al final es la vida. O sea, eso es lo más importante que nosotros podemos tener. A veces no lo comprendemos, como digo, todo totalmente, pero lo importante es que eso poco que Dios nos ha ido mostrando, pues lo hagamos nuestro. Que así como Pablo lo decía, mi evangelio, cada uno de nosotros lo podamos ver así, que sea lo más grande y lo más importante. Y obviamente lo demás, usted sabe, y no es una promesa humana, todo lo demás viene por añadidura. Y me encantaba algo que compartía un hermano, un pastor no conocido, pero decía algo muy cierto de acuerdo a la escritura de Mateo 6:33, ¿verdad? Que habla de más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas nos serán añadidas. Y él mencionaba, porque en los versículos anteriores habla que muchos se preocupaban que han de comer, que han de vestir, y o sea, ¿qué hacer? Entonces más abajo dice, y entonces dice, de esas cosas, pero no está hablando solamente de cosas materiales, ¿verdad? En lo espiritual, como digo, el decir la justicia de Dios está en el Hijo. Él trajo esa justicia cuando Él dijo, arrepentidos y creed en el Evangelio, crean en mí, que yo he venido para darles vida. Dice, esta cita se me estaba quedando acerca de que Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque los sanos, decía en la cita anterior, no necesitan, los enfermos no necesitan sanidad, ¿verdad? Un lugar, en cambio, los enfermos, es decir, los pecadores, ¿verdad? Porque es lo que habla Isaías, que el hombre, el ser humano está enfermo, y está enfermo por el pecado, ¿verdad? Dice que es una podrida llaga y está inundado totalmente de pecado. Y es un pecado aborrecible delante de Dios, pero vemos ahí la grandeza, eso, exactamente del Evangelio, de no ver solamente nuestra condición, sino ver lo que Él puede hacer en cada uno de nosotros. Y decía, con el propósito de que anunciemos las virtudes de esa persona que nos salvó, que nos llamó así como estábamos, porque nadie se podía presentar delante de Dios de buena manera, porque todos estábamos en esa condición mala y de pecado. Entonces Dios por eso nos mostró, ¿verdad? Nos vino a nuestro encuentro para enseñarnos la condición en la que estábamos. Y eso es hermoso cuando el Señor le revela a cada uno su condición y le hace ver miserable, pero no para quedarse allí, sino para salir de ser un miserable y que pueda ser restaurado ese diseño espiritualmente en el cual fuimos creados al inicio. Y que no es un inicio cualquiera, sino que allí donde inició una bonita, digamos, un bonito crear de Dios para alabanza de Él siempre, porque el ser humano creado iba a ser para anunciarlo siempre. Ese diseño no ha cambiado, ese propósito no ha cambiado, pero como fue trastocado, ¿verdad? El diseño fue hecho a un lado, fue más difícil. Al hombre se le complicó más, porque lamentablemente también llegó siempre la influencia de Satanás de hacerle creer al ser humano que puede. Y para que no, o sea, desviar siempre la mirada de Dios y de que el ser humano no necesita a Dios y que puede hacerlo por sí. Y por muy buenas intenciones que las personas tengan, no pueden acercarse a Dios porque Él ya estableció el medio por el cual vamos a volver a Él. Y no es ni siquiera, es por la fe siempre en esta persona y obra que Él llevó a cabo en esa cruz. Y me encanta esa parte, como Dios ha venido ampliándonos cada vez más acerca de ese madero, ¿verdad? Que representaba, ¿verdad? Y que el significado que tiene hasta hoy en día. Y que a cada uno de nosotros Dios nos manda eso, o sea, cada día de que tomemos esa cruz, ¿verdad? El que quiera venir en pos de mí,
dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, renuncie a sí mismo, porque si nosotros como somos la primera persona que amamos más, ¿verdad? Algunos ni ellos solo se aman, ¿verdad? Pero eso es por lo mismo el diseño de Satanás. Yo decía eso hace poco de alguien, y decía, tristemente a veces ni la misma persona se ama. Entonces no puede amar porque no ha recibido el perdón de Dios primeramente y no ha recibido el amor de Dios. Obvio, nuestro amor no es perfecto, porque es un amor todavía carente, pero el amor perfecto está en Cristo. Y Él nos lo ha entregado a nosotros, y es por lo que más o menos ahí alcanzamos a tener la capacidad a veces de amar con el amor de Él. Y digo más o menos por el hecho que a veces nosotros no disponemos, ¿verdad? Una, porque ocupamos la vía confiable de que el prójimo no ayuda, ¿verdad? Pero también es por el que no queremos morir a nosotros mismos, no queremos renunciar a nosotros y no dejamos que el Espíritu Santo nos gobierne y haga en nosotros lo que Él tiene para nosotros. Y nos resistimos y nos provocamos dolor nosotros mismos, así como en su momento lo hizo Pablo, aún andando, ¿verdad? Que perseguía a la iglesia, y el Señor lo confronta, ¿verdad? Y diciéndole, cuando pues perseguían a los discípulos, y Él le dice, ¿por qué me persigues? Y él no entiende por qué, ¿verdad? Pero es porque el perseguir o agredir a sus hijos es equivalente a hacerlo con él, porque éramos su iglesia, o sea, somos la iglesia es Él, obviamente, ¿verdad? Pero nosotros somos parte de esa iglesia, ahora somos parte de ese cuerpo, y que es bonito el que Dios nos da diferentes dones, diferentes talentos, pero siempre con el propósito de que sea visto y anunciado el Cristo, de poder dar siempre la gloria y la honra a Él. Sí, somos carnes, a veces sonamos un poco fingidos, ¿verdad? En lo que decimos, y sí es un hecho, nos hace falta mucho para seguirnos pareciendo a Él, pero eso no debemos enfocarnos en eso, sino ni renunciar por eso, sino al contrario, vernos en esa condición nos impulsa a permanecer en esa fuente de vida, para que entonces Dios siga, como dice, que esa buena obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros vaya siendo completada, y esto de todos los días, porque todos los días somos incrédulos, todos los días dudamos, entonces por eso necesitamos ese toquecito, como se dice a veces de una manera un poco burda, ¿verdad? Un poquito común, pero es la realidad de que necesitamos ese recordatorio constantemente, porque somos oidores muchas veces, pero también olvidamos al mismo tiempo. Pero Dios nos manda, y ese oído solo es agudizado con el Evangelio, y solo lo hace el Evangelio, que viene, dice que vamos a ser oidores y hacedores, pero eso igual siempre va a ser obra de Dios, porque entonces a veces podemos hacer parecer a las personas y promover quizá inconscientemente la autonomía. Y Dios lo que manda es esa dependencia, que dependamos absolutamente de Él en todo momento, en todas las áreas de nuestra vida, porque si descuidamos una que otra, allí entonces damos ese lugar, como dice su palabra, no deis lugar al diablo, no deis lugar a la duda, no deis lugar a ser incrédulo, porque entonces tú te estás provocando dolor, porque Satanás no es importante, pero hay una realidad que está acechando constantemente. ¿Para qué? Para que no creamos nosotros y no permanezcamos, porque luego aquellos que no permanecemos no podemos dar esta respuesta. Y las personas, aunque no lo crean, aunque no lo entiendan, es necesario que escuchen. Ahorita simultáneamente, y damos gracias a Dios por eso, sabemos que en nuestro país vecino y hermano, con nuestros hermanos en Guatemala, están ahorita testificando también que la oración también es un recurso que Dios ha dado, pero siempre con el propósito de que el Evangelio por medio de la oración también es llevado, que no es una oración cualquiera, que es una oración guiada por el Espíritu Santo, y es siempre para alcanzar a aquellas personas que
que Dios tiene, ¿verdad? Que nosotros tal vez no las conocemos, no han sido alcanzadas, pero eso no quiere decir que Dios no las puede alcanzar, porque Dios es soberano y Dios es Dios, es perfecto y es poderoso para alcanzar. Vemos también otros aquí jóvenes, aquí en la nación igual se están llevando a cabo, ¿verdad? Por medio de estas actividades, ¿verdad? De esos proyectos de Samaritans y todo eso, pues ha sido un medio, ha sido un recurso que se ha aprovechado para que pues niños también sean alcanzados, porque los niños también necesitan el evangelio. Y principalmente yo pienso de las generaciones que están levantándose, necesitan crecer con este pacto, porque así fue como pasó, que Adán y Eva, pues ellos desistieron de ese pacto, rechazaron ese pacto. Obviamente, ¿qué le iban a enseñar a sus hijos? Pues en su momento ellos creyeron, ¿verdad? Le trasladaron, le transmitieron esa fe de ellos a sus hijos, aunque ahí vemos, aunque ellos les transmitieron la buena noticia, el pacto de Dios, un hijo decidió creer, el otro no creyó. Pero eso es algo en lo cual estamos expuestos siempre. Pero eso ya, como no es labor nuestra, no nos vamos a desistir por eso. Será cada quien que Dios tenga, dice que pueda hacerlo oír a estas personas, pero sobre todo pueda producir ese fruto en cada una de estas personas que escuchan. Y empezando por los niños, la juventud, los adultos mayores, los ancianos, todas las personas, y es un privilegio hoy en estos tiempos que las personas lleguen a cierta edad. Pero no solamente porque lleguen, sino que lleguen y que puedan en vida encontrarse con Dios, encontrarse con esta buena noticia, porque hoy veíamos una persona de 80 años que todavía trabaja, pero más allá de tener una fuerza física, Dios quiera que estas personas pues le hayan conocido, y si no, pues Dios les va a dar la oportunidad de que lo puedan conocer, y que el día que sea que partan de esta tierra, pues puedan ir a gozar con el Señor, ¿verdad? Vemos también en Romanos 2:9, siempre Dios, pues como digo, hay que pues Dios nos confirma, y creo que hay demasiadas citas que pudiéramos, como diría el pastor, amanecer aquí, ¿verdad? Pero no es solamente es el fin, o sea, sí es dar esta respuesta, pero también que Dios, cada cosa que nos habla, nos pueda tanto confirmar, pero afirmar, amén. Que Dios nos habla y nos confirma que todo está allí, no es algo que nosotros lo hemos inventado. Romanos 2:9. Sí. 2:9. Así. Casa. Sí. Porque aquí no. 2:4. Dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, dice, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Vemos que siempre, ¿verdad?, el arrepentimiento por delante, porque el ser humano pues no reconoce, ¿verdad?, su condición muchas veces, y tampoco quiere, ni quiere renunciar a su vida, porque es como Romanos 8:7, ¿verdad?, de que el mal es algo natural, por así decirlo, en nosotros, y dice que no se somete a la ley, a la voluntad de Dios, ni tampoco puede, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente, no tiene lo que necesita, o sea, el aliento de vida, no tiene la vida de Dios para poder obedecer a la ley de Dios.
y la ley de Dios está cumplida en su Hijo. Entonces, a nosotros lo único que nos compete y nos corresponde es aferrarnos a esta verdad, porque la obra la va haciendo Dios, es Dios mismo el que va llevando cada cosa, cumpliéndola, porque si se tratara de que el ser humano podía cumplir, entonces no tenía sentido que viniera su Hijo a padecer por nuestra culpa, a morir, ¿verdad? Y pasar todo lo que pasó, sino que Él sabía perfectamente como Dios que nosotros no íbamos a poder, no íbamos a escuchar a Dios, porque el ser humano pues también sus oídos están cerrados y Dios no nos iba a oír tampoco, porque de verdad en Isaías 59:2 el Señor lo recalca, ¿verdad? Que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios, y que Él ocultó su rostro de nosotros para no oír. Pero que Él dice también que Él no ha desechado al ser humano. O sea, eso fue la consecuencia, ¿verdad? De que Dios se apartó de nosotros. Porque, o mejor dicho, fuimos sacados de la presencia de Él, porque Él no se ha movido de su lugar. Nosotros fuimos sacados porque donde Dios no puede habitar, donde está el pecado. Entonces, como Él es Dios y Él no falló, tenía que sacar al pecador. Y lo sacó de su presencia, ocultó su rostro, pero le dio la oportunidad. Él no se ha olvidado, por eso habla aquí también, allá en Hechos, donde hablábamos a un inicio, que Él no ignoró, o sea, pasó por alto esa ofensa, o sea, pasó por alto esa transgresión para darnos la oportunidad, para darnos una oportunidad de vida, porque si no fuera así, hubiésemos, que ya por naturaleza dice que fuimos condenados, fuimos sacados de su presencia, pero Él tuvo a bien y tuvo la misericordia, la profunda benignidad, o sea, esa manera, esa inclinación a hacernos el bien, para nuestro bien, para recibir de esa vida que perdimos. En un inicio digo perdimos porque así dice que como en Adán todos pecan y recibimos la muerte, entonces nos incluye ahora a nosotros en esa transgresión, aunque no estuvimos ahí presentes, pero como fue una herencia en la carne, en la sangre principalmente, de pecado, y no me va a venir a decir alguien, es que nosotros no pecamos. Yo le digo constantemente a las personas, porque hay gente que aún conociendo de la Biblia, conociendo acerca de Dios, se atreven a decir, o le dicen a otras personas que son pecadores, o porque hacen X o cual cosa, y le dicen, sos pecador y como haces tal cosa, si te enojas, te vas a ir al infierno. Y yo le explicaba porque alguien me preguntaba eso, cuando alguien estaba automáticamente sacando, esta persona atribuyéndose algo que no le corresponde, de decir, esta persona no va al cielo porque hace esto o lo otro y se va a ir al infierno. Entonces esta persona, casi llorando, se acercó, ¿verdad? Y me dice que quería que yo le explicara, o sea, que si eso era cierto, que porque alguien, ahí yo aproveché, ¿verdad? Ahí está la oportunidad perfecta. Lastimosamente a veces el tiempo es un factor muy lamentable, que no tenemos a veces lo que necesitamos, aunque Dios conoce perfectamente qué son las palabras que necesitan estas personas, no porque se le digan muchas cosas la gente va a creer, pero sí hay una necesidad, ¿verdad? Entonces, y le explicaba, ¿verdad? O sea, que dice que no peca, es mentiroso, y hace mentiroso a Dios, porque Dios dice que todos pecamos, y esto viene de siglos, por cuanto todos pecaron, o sea, desde el antiguo tiempo, y eso no ha cambiado. Entonces, la sentencia de ese es destitución. Fuimos destituidos de su gloria, fuimos destituidos de su presencia, y ahora entonces viene y dice que el reino se acercó a nosotros para traernos esa justicia, o sea, es decir, para justificarnos, para declararnos libres de culpa. ¿A quiénes? Aquellos que creen,
en su Hijo, en esa persona y en su obra, que fue única y suficiente para rescatarnos, para sacarnos, dice, de esas tinieblas y trasladarnos a su luz. Esa luz que está en el Cristo y que ahora por misericordia habita en nosotros. Y que es la que debemos mostrar. O sea, no se trata de tantas cosas por decir. Yo personalmente, ¿verdad? Hablo, o sea, por mí. Y no digo y no menosprecio el compartir muchas cosas. Y yo admiro y doy gracias a Dios y me gozo en ver a mis hermanos donde quiera que estén, que puedan compartir muchas más cosas profundas siempre y cuando sean el Evangelio. Pero esto no nos tiene que sorprender a nosotros, ni querer sorprender o que la gente se maraville, ay, eso no lo sabía, wow, cuánta profundidad, porque esa profundidad primeramente es para nosotros. Dice que de toda palabra ociosa que sale de nuestra boca daremos cuenta. Una es que lo que no es evangelio, o aquellas cosas que decimos que son el evangelio, pero que no creemos. Por eso la importancia, la necesidad, y yo siempre les hago, así como el pastor y cada uno de los que compartimos, de que cuando tengo la oportunidad, obviamente, o en persona, de podernos animar a que no dejemos de congregarnos, no por tanto estar en este lugar físicamente, sino por la necesidad y para lo cual venimos a este lugar, de podernos exponer cada vez más, de ser instruidos, es decir, para que no nos volvamos, dice, no seamos esos indoctos, o sea, que no nos dejemos enseñar, que no dispongamos a ser enseñados y que posteriormente nos volvemos inconstantes y esa ser inconstantes nos va a traer como resultado que podamos distorsionar o, como dice, tergiversar la palabra. Yo sé que hay casos aquí muy personales que pues a veces no se puede y se comprende, ¿verdad?, en el Señor, pero aquellos que sí y que en la medida de que nos sea posible, dispongamos para que el Señor pues nos siga ministrando y en este lugar pequeño, sencillo, Dios nos ha dado mucho y el Señor por eso dice, yo les he dado y ustedes deben darme. Gracias a Dios, pues el Señor sigue obrando y se está yendo a diferentes lugares porque Él así lo ha querido. Y como decía, cada momento, cada oportunidad es eso, es un medio para poder seguir compartiendo en las casas, en el templo, como dice la Escritura, y que solo anunciaban una cosa, es en el templo y por las casas, no dejaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo. Dos cosas, enseñar, predicar. Enseñamos, somos instruidos, pero también predicamos. Damos esta respuesta a las personas, independientemente de lo que pase. Anhelamos, por supuesto, deseamos que las personas que escuchan reciban y crean. Pero eso solo Dios lo sabe, solo Dios conoce, pero de todas formas, de esa manera también se cumple Mateo 24:14, que será predicado y será predicado este evangelio del reino para testimonio. Amén. Que queda como testimonio, les queda como evidencia que el día de mañana las personas no van a tener excusa, porque vale mencionar que pues los que vayamos con Cristo, si en caso morimos antes o viene el Señor por nosotros, no vamos a tener memoria para que no haya dolor. Pero aquellos que mueran sin Cristo, que van a una eternidad pero separados de Dios, sí van a tener memoria y van a recordar o algo les van a recordar, y sobre todo cuando hubo un rechazo a la palabra, porque Dios en vida dice, pues creer que le haya, o sea, y creer que Dios existe, que Dios es real y que en todo tiempo no nos busca porque nos necesita, sino porque quiere salvarnos. Creo a cada uno de los hijos pues existe ese celo y duele y molesta cuando las personas se hacen, no es que son, se hacen o se sienten importantes y se dan el lujo de rechazar a Dios en el tiempo que Dios los llama, porque usa a burros muchas veces, imperfectos hasta más no poder. ¿Para qué?
para que ni nosotros nos envanezcamos y no nos sintamos aptos para dar esta buena noticia, pero tampoco las personas pongan la mirada en estos seres imperfectos, sino que pongan la mirada siempre en el autor y consumador de la fe. El único que les ha prometido darles vida eterna, el que les ha prometido darles a su Hijo, bueno, ya lo dio, pero que como resultado viene la salvación, y la salvación está en su Hijo. Dice que salvación, ¿quién es la salvación? Es nuestro Señor Jesús, porque Jesús significa salvación, y recibir la salvación es estar nuevamente con Dios. ¿Por qué? Porque recibir la salvación, es decir, creer en Jesús como el Cristo, es recibir salvación. Y la salvación, o sea, su Hijo, nos vuelve al Padre. Y ese es estar con Dios, porque recibimos de su salvación. Vamos a 2 Corintios 7. 2 Corintios 7. A veces es bueno repetir las citas, y yo sí lo he comprobado cuando estoy sentada ahí, algunas veces porque uno se distrae, otras veces porque no se le queda, pero es bueno a veces repetir la cita por si alguien por alguna razón no escuchó. 7, 9, veamos 9 y 10, principalmente 9. Ahora me gozo, dice, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecéis por nuestra parte, dice el 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Según aquí el contexto, ¿verdad? Es la situación pues que en su momento Pablo vivió, y que obviamente él escribiendo sus cartas, ¿verdad? Estaba haciendo ver, pero el propósito no es, como dicen, conmiserarse, ¿verdad? Ni hacerse el víctima, sino demostrar que también por el evangelio se padece. Y qué bueno y qué bendición, o sea, que sea por el evangelio, ¿verdad? No a causa de nuestro proceder o de nuestro duro corazón e incrédulo corazón, sino que sea obstinado corazón, actitud obstinada en saber de que Dios no quiere eso para en insistir, provocarse dolor y de paso estar en esa enemistad aún con Dios, porque dice que el ocuparse de las cosas de la carne es enemistad con Dios. ¿Por qué? Porque dejamos, o sea, no puede haber dos cosas, o sea, o nos dedicamos a lo de Dios o nos dedicamos a las cosas de esta carne, que obviamente las cosas, ocuparse de la carne es muerte, ¿verdad? Porque eso nos va a producir esa separación de la cual Dios ahora nos ha rescatado. Y alguien me dirá, pero ¿y eso cómo se hace? O sea, no lo hacemos nosotros, lo hace Dios en nosotros y a través de nosotros. Y por eso a veces cualquiera diría, ¿verdad?, que uno se ve bien espiritual y le ven muchas veces los defectos y dice, pero no se le nota. Es que en realidad vuelvo al mismo punto. Una, no es obra de nosotros. Dos, no es para que nos vean a nosotros, porque entonces, ¿dónde está la grandeza? O sea, si yo me voy a gloriar, y dice, si en caso yo me glorío, debo hacerlo en el Señor, porque de Él hemos recibido la justificación, la redención, la santificación y sobre todo la sabiduría. La sabiduría que es para conducirnos en el camino de Dios. El camino de Dios es su Hijo, y su Hijo es el que nos va a conducir a toda la verdad. No hay donde perderse. Cuando nos perdemos es porque desviamos nuestra mirada y la estamos poniendo en otra cosa, o en otras cosas, o en otras personas, y nos desviamos. Pero si tenemos como fundamento la Escritura, tenemos como fundamento nuestra fe, que está en Cristo, Él nos va a guiar a toda la verdad. Él nos va a decir qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo. Creo yo que ahí no hay donde perderse. Amén. La que no le gusta predicar ya pasó unos minutos. Pero ya tenía bastante de no compartir, de verdad es un privilegio. Para mí, gracias a Dios, no han venido pensamientos que me pongan triste,
porque obviamente, ¿verdad? Hay un sentir, pero sobre todo damos gracias a Dios porque nos tiene misericordia, amén, y nos tiene aquí, o sea, a pesar de. Así que solo cierro bueno, sí, aquí tenía este versículo, ¿verdad? Que justo ese que produce la tristeza es con el propósito de mostrarnos nuevamente, como mencionaba, nuestra condición y vernos y hacernos ver la necesidad entonces del Evangelio y que tenemos ante el Evangelio para someternos a Él en todo momento y que ese arrepentimiento esté constantemente, y digo, no remordimiento, sino el arrepentimiento, para que este mismo arrepentimiento nos haga volvernos a Cristo siempre. Que cuando por alguna razón que pasa muchas veces, pues nos demos la espalda, nos recuerda el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, que debemos estar siempre ante el Evangelio, siempre frente a esa cruz que nos recuerda nuestra condición, cuál era, pero que ahora nuestra condición ha cambiado, amén, ha cambiado por la obra de Cristo, por la obra perfecta de nuestro Señor y Cristo, que llevó consigo, venció a Satanás y la muerte, quitó el pecado que nos hizo enemistarnos con Él para siempre, pero que ahora eso ha sido revertido por su muerte, ¿verdad? Y que al resucitar, Él nos trajo vida, o sea, tuvo consigo vida, recibió vida, y esa vida ahora es otorgada a nosotros. Y todo esto siempre es por medio de la fe. Amén. Es la fe, siempre es debe ser nuestro ayo, ¿verdad? Debe ser lo que nos mantenga siempre, porque es lo que nos cuida, lo que nos preserva y nos hace estar siempre delante de Dios. O sea, que no es otra cosa. Y creo que aquí, pues, el Señor abundantemente nos ha hecho ver eso, de que nuestra permanencia en el Evangelio es lo que nos preserva la vida. Y nos da esa seguridad, esa garantía que, pues, sea cual sea nuestro futuro aquí en tierra, o cuando nos vayamos, sabemos que va a ser glorioso. Amén. Así que eso es lo que esta tarde el Espíritu Santo nos traía, y pues oramos para despedirnos, no de acá, sino nada más de cada uno de ustedes, pero sí no de la presencia de Dios, porque esa está siempre, constantemente. Buen Dios y Padre, te damos gracias, amado, por este tiempo, por tu gracia, por tu misericordia en nuestras vidas, demostrarnos siempre que estás ahí, Señor, para tus hijos, porque sé que no estás para todos, estás para aquellos que te creen, que te buscan, Señor, porque ahora tú nos has vuelto nuevamente a tu diseño, a estar contigo, Señor, en todo momento, por medio de esta fe, Padre, que esta fe genuina que ha producido ese fruto en cada uno de nosotros. Ese fruto, Señor, somos ese fruto de tu aflicción, Señor, que tú llevaste en ese madero, nuestro pecado, nuestras iniquidades, Señor, nuestras transgresiones, y tú las cargaste, tu Padre las puso en el Hijo, las cargó para que las llevara por nosotros y nos pudiera dar vida y nos diera acceso, pero por medio de esta fe, que no es algo automático, que no es para todo el mundo este sacrificio, es para aquellos que reciben este sacrificio como la respuesta, como la solución al problema, que no saben cómo salir de los problemas problemas espirituales, problemas sociales, mentales y todo esto, Señor, la solución está en ti, Padre, porque al estar tu presencia en cada uno de nosotros, recibimos gozo, recibimos paz, y cada una de estas, Señor, van haciéndonos superar cualquier circunstancia en nuestra vida, porque ahora sabemos que nuestro Redentor vive y que eso que tú hiciste es más grande que ante las circunstancias de esta vida, Padre, porque nuestra mente ha sido renovada, nuestros sentidos han sido despiertos a tu verdad, y eso es lo que debe de prevalecer en cada uno de tus hijos, Padre, no lo que vemos, sino saber de que nuestra esperanza es gloriosa en ti, y que este mundo, Señor, y sus deseos pasan,
pero tú estás y tú lo más grande que cada uno debemos tener y creerlo así, Señor, para que ese día, Padre, que tú vuelvas por tu iglesia mientras está siendo predicado, Señor, sabemos que vamos a ese gozo eterno, que aunque vivimos, Señor, ya desde este momento, pero esa enemistad de este cuerpo que muchas veces impide esa comunión plena contigo, ya no está, Señor, sino que va a estar esa nueva naturaleza en la cual vamos a gozar de esa presencia contigo, Señor, y que nada nos va a estorbar, Padre. Te damos gracias todo esto, Señor, lo oramos y lo creemos por tu Hijo, quien es el Cristo. Amén y amén. Dios los bendice.